linda mañana fresca nos ha tocado con lluvia, así que bueno, una bendición de Dios. Hoy quiero hablar de un tema que en algunas iglesias se habla poco, porque es un tema un poco incómodo, pero es importante compartirlo. Y es importante que estemos informados porque hay algunos temas que dependen de nuestra salvación. Hoy quiero hablarles de pecado y de arrepentimiento, pero también quiero hablar de cómo se llega a la salvación verdaderamente. Este tema no se habla mucho en general en las iglesias. Hay muchas iglesias que se predica un evangelio light, un evangelio basado en el positivismo humano, y muchas veces se sale de eje de lo que es el mensaje cristocéntrico. ¿Quién va a querer que le hable de pecado, no? Es un poco incómodo el tema, es un tema que nos afecta, ¿sí? Pero la verdad es que si no tenemos una visión clara de lo que es el pecado y el arrepentimiento, no podemos convertirnos, ¿sí? Es necesario compartir acerca de este tema porque de esto va a depender nuestra eternidad. Así que yo quiero compartir hoy, contarles a ustedes un ejemplo muy sencillo de lo que puede llegar a ser el arrepentimiento, de una situación que a mí me pasó. Muchos de ustedes saben que yo estoy dando clase en una escuela secundaria, y bueno, como sabrán, las escuelas secundarias, sobre todo las públicas, tienen sus conflictos. Los alumnos tienen toda clase de situaciones y tienen graves conflictos en sus hogares, en sus vidas. El adolescente de hoy está como muy convulsionado, ¿no? Acá en la iglesia, bueno, más o menos los contenemos, nos ayudamos, así que es distinto. Pero en las escuelas públicas hay bastantes inconvenientes, bastantes problemas con situaciones que viven los chicos en particular en sus hogares. Y yo quiero compartirles hoy el caso Ciro. El caso Ciro era un alumno mío que tuve el año pasado, en cuarto año. Yo este año estoy en tareas pasivas porque estoy con un inconveniente con mi voz, con mis cuerdas vocales, así que estoy en tareas pasivas, pero el año pasado estuve dando clase en varios cursos, y este chico Ciro era un alumno mío de cuarto año. Y este alumno, además de sus complicaciones, de su conducta, de su falta de respeto, tenía otras cosas también. Era un chico que me hacía disrupción de la clase, juntaba a otros para darme la contra en el aula. La verdad que me la hizo ver bastante complicada, ¿no? Les comento que realmente para mí habían días que era un desafío. Yo entraba y decía, ¿con qué me voy a encontrar hoy? Porque la verdad que era muy complicado este chico junto con otros alumnos más. Así que bueno, hizo las 1001 durante todo el año. Obviamente que este alumno se llevó la materia, no porque yo se la haya hecho llevar, sino porque no hizo nada durante todo el año. Realmente era un chico muy, muy complicado. Pero bueno, yo traté siempre de sobrellevar la situación. Se presentó él a rendir después en febrero. Así que bueno, Ciro vino a rendir y rindió bien, Ciro. Y no solo que rindió bien, sino que cuando terminó de rendir, me dijo lo siguiente: profesora, yo necesito hablar con usted. Profesora, yo quiero decirle que yo fui un irrespetuoso. Yo le he faltado el respeto. Yo me he portado mal. Yo he hecho cosas indebidas y yo tengo que pedirle perdón porque yo estoy arrepentido de todo lo que hice. Yo le pido por favor que me perdone, me dijo él. Y yo vi un cambio aún hasta en su rostro, ¿no? Ese cambio que no es solamente de palabras, sino que realmente había un pesar adentro de él, ¿no? Había algo que lo había movido a esto. Me enteré que después que sus papás estaban separados y que su papá había empezado a ir a la iglesia, una iglesia cristiana, y se ve que lo debe haber llevado a él. Y bueno, hubo varias cosas que estuvieron dando vueltas allí adentro del corazón de este chico, ¿no? La verdad que yo le dije, bueno, Ciro, me alegro que vos hayas tenido esta reflexión, este cambio, y que hayas podido darte cuenta de esto. La verdad que me alegro mucho por esto, ¿no? Así que bueno, ahí anda Ciro, lo sé ver porque estoy ahí dentro de la escuela, y bueno, está en sus luchas, pero los profesores me dicen que sí, que hay realmente un cambio en él. Así que bueno, esto podría ser un ejemplo de lo que es un arrepentimiento en algo pequeño quizás, ¿no? Pero grande a la vez.
Yo quiero compartir con ustedes lo que es el primer paso para acercarse a Dios, lo que menciona la palabra de Dios acerca de lo que es el arrepentimiento. Vamos a ver en Joel 2, capítulo 2, en el versículo 12 al 17 vamos a compartir. La palabra de Dios nos llama permanentemente al arrepentimiento. Fíjense lo que dice Dios con respecto a arrepentirse y con qué corazón tenemos que venir delante de la presencia de Dios, ¿no? Fíjense allí, ¿lo tienen todos? Joel, capítulo 2, del versículo 12, a partir de allí, ¿lo tienen todos? Bien. Dice así la palabra en Joel 2:12. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Allí vemos cómo es el llamado de Dios, cómo nos llama la palabra de Dios al arrepentimiento, ¿no? Aquí nos invita el Señor a arrepentirnos para poder convertirnos. Si no hay un arrepentimiento, no hay una conversión, es decir, no estoy en el camino del Señor, ¿no? Y para entender bien el significado de la palabra arrepentimiento, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes qué es el arrepentimiento, bueno, es dejar de hacer lo malo. Y está correcto eso, pero el arrepentimiento tiene un significado mucho más profundo que necesitamos analizar, ¿no? Y yo lo primero que hago para analizar una palabra, busco herramientas. Una de las herramientas es el diccionario de la Real Academia Española y también uso un diccionario bíblico. Empiezo por allí y después lo analizo con la palabra de Dios. Y veo que coincida lo que me dice, ¿no es cierto? Si yo no hago así, me va a ser más difícil comprender una palabra, ¿no? Porque a veces entendemos qué quiere decir una palabra, pero no la entendemos en profundidad y nos quedamos con ese concepto y no analizamos profundamente esto. Y esto es muy importante. Fíjense, yo dejé allí, no sé si Claudia lo subió, un bosquejito de los temas más importantes de lo que yo voy a hablar hoy. Ustedes lo tienen allí en el caso de oración oficial. Si alguien no tiene el caso de oración oficial, me avisa después y se lo comparto. Es un bosquejo sobre los puntos principales y yo allí les compartí el significado de arrepentimiento. Y allí en ese bosquejo que les dejé el significado, dice RAE ahí, que sería Real Academia Española. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice el diccionario con respecto a la palabra arrepentimiento. Y dice, acto encaminado a disminuir o reparar el daño de un delito o facilitar su castigo. El arrepentimiento se origina en un cambio de pensamiento que luego origina un cambio de actitud. Fíjense que es más profundo de decir, bueno, dejo de hacer algo malo. Se origina acá, primero en el pensamiento, para que baje el corazón y eso me permita cambiar de actitud. Después me da sinónimos, allí el diccionario me dice que es pesar, pesadumbre, aflicción, pena, dolor, rectificación. Fíjense esto.
Si no tenemos esto, no podemos arrepentirnos verdaderamente, ¿no? Si no nos pasa esto, no estamos arrepentidos. No hay un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento puede producir pesar, pero no un cambio de actitud. Esta es la diferencia del remordimiento con el arrepentimiento, ¿sí? Bueno, en el diccionario bíblico dice que el significado de la palabra de Dios, de esta palabra, es un cambio de mente. O sea, que allí en Joel 2, la palabra de Dios nos está pidiendo esto, un cambio de mente, cambio mi mentalidad. Eso está diciendo allí. Lo cual, a su vez, dice ahí, lleva a un cambio de propósito y acción. Fíjense la profundidad de esta palabra, ¿no? Cambio de mente para que después haya un cambio de propósito y de acción. En muchas partes de la Biblia vamos a encontrar el llamado al arrepentimiento. Por ejemplo, en Mateo 3:2, el propio Señor Jesucristo nos dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? ¿Ven que es mucho más profundo de lo que creemos? El arrepentimiento es, si yo voy para un lado y sé que ese lado no me conviene, voy exactamente para el lado contrario. Esto es el arrepentimiento, este es el significado del arrepentimiento, el rumbo opuesto al que estaba tomando. Y yo puedo preguntarme por qué será esta aflicción, este dolor, este arrepentimiento. Bueno, es muy sencillo, es por el pecado. Estas dos palabras están relacionadas, así que el arrepentimiento es por el pecado. Y el pecado, si yo les pregunto a ustedes, cualquiera de ustedes me van a decir, sí, bueno, el pecado es hacer cosas malas, es hacer lo malo ante Dios. Y está correcto eso, pero no es suficiente, no alcanza. Porque fíjense, si la analizamos a la palabra, tiene un significado más profundo, hay una intención en el pecado. Bien, dice, allí también les dejé, en el diccionario dice que es la transgresión de un precepto religioso. Un diccionario secular me dice esto. Me dice también, me da sinónimos, y me da varios sinónimos. Fíjense las palabras que da como sinónimo. Dice infracción, transgresión, falta, culpa, mancha, desliz, maldad, vicio, flaqueza, perversidad. Fíjense todo lo que menciona aquí, ¿no? Fíjense esto que dice acá. Cosa que se aparta de lo recto y justo, exceso o defecto en cualquier aspecto, acto voluntario de la persona, contrario a la ley de Dios. Esto me dice el diccionario. Fíjense, ¿no? Que simplemente con el diccionario podemos ver cuál es el significado verdadero de lo que es pecado. Habla después del pecado de omisión, dice, es aquello en que se incurre dejando de hacer lo que se está obligado por la ley moral. Fíjense lo que menciona aquí. La ley moral, que es la palabra de Dios, allí está la ley moral. Y si voy a un diccionario bíblico, me da otras cosas más profundas también. Me dice que es iniquidad, maldad, y me dice también desorden. Me habla de desorden. Me dice rechazo de la ley y la voluntad de Dios. Me dice también que es la verdadera ilegalidad o alegalidad. Es vivir a espaldas de Dios. Es cruzar o esquivar un límite. Y hay algo muy importante aquí que dice también, disposición del ser humano a hacer su propia voluntad. Su voluntad. En oposición a la de Dios. Me pregunto yo, ¿qué puede pasar por oponerse a Dios, ¿no? Por resistirlo a Dios y por poner yo mi voluntad por encima de la voluntad de Dios, ¿no? El pecado trae consecuencias. El pecado lo que hace es esclavizar al hombre. Yo les dejé allí en el bosquejito. Si ustedes quieren pueden verlo ahí, si no, no sea un problema, yo lo explico y después ustedes lo ven con tranquilidad, ¿no? Dejé un bosquejito de cómo funciona la conciencia, porque acá tiene mucho que ver este tema del pecado, ¿no? Cómo trabaja la conciencia humana, tanto en la parte, digamos, natural, como en lo espiritual.
Fíjense allí que tiene el dibujito de un hombrecito y dice allí que el hombre tiene libre albedrío. Dios nos dio libertad, libertad de obrar, ¿sí? Yo puedo decidir obedecer o no a Dios. Y allí habla de lo que es la naturaleza moral. La naturaleza moral es la conciencia, la plomada moral que Dios puso en cada ser humano. Cada uno de nosotros tenemos conciencia, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos implantado dentro nuestro lo que se llama esa plomada moral. Es decir, la que nos acusa el bien y el mal, ¿sí? La que nos dice la conducta recta que la debo seguir y la conducta errónea la que debo evitar, ¿sí? Esta conciencia habla con autoridad. Cada persona sabe si hizo algo malo o no, por más que lo niegue o por más que no lo quiera admitir, todos sabemos cuando hemos hecho algo malo, porque tenemos esa plomada moral, esa conciencia que nos acusa, ¿sí? La conciencia lo que hace es aprobar lo recto y desaprobar lo malo. Pero ¿saben una cosa? Que la conciencia no rige las acciones. El hombre en su libertad, como dice aquí, puede obedecer o no a esa conciencia, ¿sí? Registra y atestigua lo que es conformidad y desconformidad, lo que está bien y lo que está mal. La conciencia tiene ese registro y el hombre puede obedecer o no. Ahora, si no obedece, ¿qué pasa? Esa conciencia se oscurece, se cauteriza, ¿sí? Ya la anula de su cabeza y pierde el sentido de entender lo que está bien y lo que está mal. ¿Pasa esto en nuestra sociedad o no? Sí pasa, ¿no? Bueno, es por eso que el hombre tiene la necesidad de Dios, ¿no? Allí hay un salmo que yo he anotado para remarcar que el hombre reconozca o no necesita de Dios. En el Salmo 42:2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahí está cómo expresa el salmista la necesidad de Dios, la necesidad de salir de esta situación de pecado que lo esclaviza al hombre. Y la pregunta, después que vimos esto, la pregunta es: ¿le vamos a hacer caso a esa conciencia, a esa plomada moral? ¿Vamos a reflexionar en esto o vamos a ignorarlo y vamos a hacer nuestra propia voluntad? Mi propio pensamiento, lo que a mí me parece, lo que yo tengo construido y formado en mi vida, o lo que dice Dios. Vamos a tener que evaluar esto, ¿no? Muchas veces escuchamos, es que no puedo, es muy difícil, me cuesta, yo trato, pero me cuesta mucho. Bueno, yo quiero decirles que en realidad no se cambia con las propias fuerzas humanas, ¿sí? Yo con mis propias fuerzas y ni mucho deseo quiero cambiar, pero no se puede humanamente, esta es la verdad, ¿no? Es imposible que el ser humano cambie por sí solo, por más que se lo proponga, el hombre no puede cambiar por sí solo. Lo que sí puede hacer es decidir, ¿sí? Por ahí ustedes escuchan muchas personas que dicen: mira, yo te prometo que voy a cambiar, te prometo que voy a ser distinta, te prometo que voy a cumplir con esto. Yo les pregunto: ¿cumplen? ¿Cumple que dice esto? ¿Puede cambiar realmente? En Juan 15:5, dice: separados de mí, nada podéis hacer, nada. El hombre separado de Dios no puede cambiar, pero sí puede cambiar en Cristo. En Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la respuesta. Ahí está cómo generamos este arrepentimiento, este cambio, poniéndonos en las manos de Dios, dejando que Dios trabaje en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser. El cambio empieza por la decisión, el arrepentimiento empieza por la decisión. Es dejar que Dios te cambie, es una entrega total a Él, es dejar que Él te moldee tus pensamientos, tus estructuras mentales, tu yo, tu trabajo, tu vida, tus decisiones. Eso es dejar que Cristo reine en tu vida. Yo tengo un pariente que hace poquito me dijo algo que me dejó un poco preocupada.
porque es una declaración muy fuerte lo que dijo. Dice, yo voy a morir con mis propias convicciones. Ay, ay. Yo me agarro la cabeza porque las convicciones humanas muchas veces son muy erradas, muy complicadas. Nosotros a veces creemos que tenemos la razón, que lo que hacemos está todo perfecto, y no es así. No es así. Es un error pensar que nuestra convicción es lo más acertado. Lo único acertado es la verdad de Dios, la verdad de su palabra, porque solamente Dios es perfecto, no nosotros. Cuidado con mi yo y mis propias convicciones, ¿no? Allí en Joel 2:12, como leímos recién, nos dice convertirnos de todo corazón es entregarle todo a Dios, absolutamente todo. Con lamento, porque claro, si yo realmente me convierto, me tengo que arrepentir, y ese arrepentimiento va a producir un pesar en mí, como leímos recién, ¿no? Como analizamos recién la palabra arrepentimiento, ¿no? Y allí habla de rasgar, que rasguen sus corazones y no sus vestiduras. Este rasgar las vestiduras, quiero aclarar esto por si no se entiende, era una práctica común en el pueblo judío. Era una forma, literalmente se rompían sus ropas en señal de dolor por alguna circunstancia que habían pasado o por el arrepentimiento también, y se echaban ceniza encima. Era una señal de dolor, era una costumbre que tenía el pueblo judío. Pero allí la palabra de Dios nos invita a rasgar el corazón, no el vestido, porque a Dios le interesa no tanto que demostremos o que manifestemos públicamente que estamos arrepentidos, sino que realmente le mostremos a Dios un corazón arrepentido, porque Dios mira adentro, mira el corazón, mira cómo está tu mente, cómo están tus deseos, cómo están tus intenciones. Esto es lo que mira. Y rasgar el corazón simboliza un corazón roto, un espíritu herido, alguien que realmente está acongojado, que está dolido por eso que hizo contra Dios, por ese mal que hizo. Si no nos pesa el pecado, si no lo lamentamos, estamos en un problema. Si no lamentamos el pecado, si nos da todo igual, bueno, sí, hice esto, estamos en un grave problema. Y estamos en un problema serio por más que vengamos a la iglesia. Yo puedo venir a la iglesia toda una vida, puedo venir 5 años, 10 años, puedo orar, puedo leer la Biblia, pero eso no significa que esté convertida a Cristo realmente. No significa que sea una verdadera cristiana. Con solo venir a la iglesia no basta para ser salvo. Ser salvo es tener un convencimiento total de la voluntad de Dios. Yo estoy convencida de lo que dice Dios. Yo hago lo que dice Dios. Esa es la verdadera conversión. Esta es la forma de arrepentirse. Esta es la forma de entender qué es lo que yo tengo que hacer para presentarme delante de Dios. El pecado es algo muy grave. Por ahí es, bueno, una mentirita blanca, ¿qué tiene? No, es grave, es pecado. Hay diferentes consecuencias de diferentes pecados, eso sí, eso sí. No va a tener la misma consecuencia decir una mentira que matar, pero es pecado al fin, y para Dios es grave igual. Aún la mentirita blanca que nosotros minimizamos o que la gente minimiza, ¿no? El pecado, dice la palabra de Dios, que merece la muerte y la separación eterna de Dios. Fíjense lo grave que es para Dios. Dios no puede mirar el pecado, porque Dios tiene unos estándares muy altos, ¿sí? Ahora, Dios sabe la condición que estamos y nos da la oportunidad a través de ese arrepentimiento y de creerle a Él y de vivir en obediencia, ¿no? La palabra de Dios menciona muchas cosas que son pecado. Hay muchísimas cosas que están mencionadas en la palabra. Y yo voy a mencionar algunas para que entendamos qué es realmente pecado, a qué le llamo pecado, ¿no? Y la palabra de Dios, allí en Gálatas 5, 19 al 21, ahí lo vamos a ver, me habla de muchas cosas. Yo hice un pequeño listadito allí. Fíjense, rebeldía, desobediencia. Ese fue el primer pecado que hubo acá en la tierra. Adán y Eva, el primer pecado que cometieron fue la desobediencia. La desobediencia está a la orden del día. Bueno, otras cosas más comunes como mentir, robar, matar, adicciones, fornicación, adulterio, celos,
envidia, contiendas, gestación de malos pensamientos, borracheras, homosexualidad, abortar, brujerías, adivinación, consulta al horóscopo. Ay, ¿vos de qué signo sos? Malas palabras, insultos, soberbia, estafas, idolatría, entre otras cosas, como para que tengamos una idea, ¿no? Y cosas semejantes a estas se llaman pecado. Y vamos a llamar a las cosas por su nombre. Lo que es pecado es pecado. Fíjense allí en Gálatas 5, 19 al 21. Fíjense ahí, que se me pasó, a ver, dejé el señalador y lo saqué. Gálatas 5, del 19 al 21, ahí manifiesta, y Dios llama al pecado las obras de la carne, ¿sí? Las obras de mi yo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense, ¿no? Lo que advierte la palabra de Dios con respecto a las obras de la carne, ¿sí? Las obras de la carne son el pecado. Si yo no tengo plena conciencia del pecado, no me puedo arrepentir. Necesito conocer lo que es el pecado y lo que es el arrepentimiento, ¿sí? Esta es la verdadera conversión. Ahí empieza mi conversión. Cuando yo comprendo esto. No voy a ahondar en cada una de estas palabras. Sí sugiero que las busquen ustedes y que las analicen. Cuál es el significado de todas estas palabras que menciona allí la palabra de Dios para entender profundamente el significado. Por amor al tiempo no lo podemos decir aquí. Así que los invito a que después ustedes en su casa lo busquen. Bueno, a mí me quedó muy grabado el ejemplo que compartimos el domingo pasado. El domingo pasado algo se habló de convertirse en cuotas, ¿sí? ¿Se habló algo de esto? Bueno, yo hace varias semanas que vengo preparando esto, así que ya venía de antemano con el tema de la conversión en cuotas, porque esto pasa. Y voy a explicar bien esto de qué es la conversión en cuotas, ¿no? Hay cristianos que se convierten así. Y bueno, ¿cómo sería una conversión en cuotas? Bueno, sería, hoy le entrego algunas cosas a Dios, no me entrego totalmente. Hoy entrego esta partecita, hoy entrego este pecadito, hoy entrego estas cositas, pero no todo. Y mañana o dentro de 2 meses entrego esta otra partecita y de acá un año o 2 años por ahí capaz que le entregue otra parte. Eso es una conversión en cuotas, ¿no? Pero es una falta de respeto a Dios esto, ¿no? Es una barbaridad, no me puedo convertir así, no es una verdadera conversión, hermanos, esto. Bueno, si te entregaste a Dios, ¿pensaste en esto? ¿Pensaste en todo esto? ¿Hiciste en tu vida lo que se llama la meseta cristiana? ¿Subo y bajo? ¿O la línea recta, la llanura bíblica? ¿Hicieron esto? ¿Saben qué es esto? Esto es una figura, ¿no?, que uno usa, el tema de la... Esto me lo dio Walter, me quedó muy grabado esto, ¿no? ¿Cómo es? Ahí yo les dejé en el bosquejo un cuadrito que dice vida cristiana, meseta versus línea recta. Bueno, a ver, vamos a analizar por qué decimos esto, ¿no? El que vive una vida cristiana en una meseta, ¿cómo sería? Es un cristiano light. El cristiano es ese cristiano que contamos recién que se convierte en cuotas, ¿sí? Que entrega algunas cosas a Dios. Es una persona que no crece en su vida espiritual. Es una persona que siempre está media. Ahí están las cosas de Dios. Está bien, viene la iglesia, por ahí puede que falte, o a lo mejor no, a lo mejor sí viene, pero hace lo que quiere,
no se sujeta al consejo, no escucha el consejo de los pastores, no escucha el consejo de Dios. Este es el cristiano light, el que vive la meseta, es decir, cae en pecado, se arrepiente, está un tiempo, vuelve a caer, se arrepiente, está un tiempo las cosas de Dios, vuelve a caer y así. Y va viviendo una meseta, ¿no? Sube y baja. Ahí. Bien, en cambio, el que vive la línea recta, ¿sí? Que vive la verdadera conversión, que es la que plantea Dios en su palabra, es totalmente lo opuesto al que mencioné recién, ¿no? El verdadero cristiano vive la llanura bíblica, ¿sí? Es decir, no vuelve a pecar y a caer y a pecar y a caer de vuelta y vuelve a subir, no, tiene una vida cristiana pareja, ¿sí? Se puede equivocar, puede cometer un error, perfectos acá no hay nadie, nos podemos equivocar, pero no estar practicando el pecado, ¿sí? El cristiano total, el que vive esta llanura bíblica, no practica el pecado. Es obediente al consejo de Dios, al consejo de los pastores, ¿sí? Crece permanentemente, espiritualmente, y se convierte y se entrega a Dios de manera total. Esta es la verdadera conversión. Esta es la conversión que habla la palabra de Dios. Así que vamos a tener que decidirnos en nuestra vida. No podemos estar ahí parcial. Estoy un poquito y otro poquito no, porque eso no tiene sentido, no es así. La entrega a Dios es el 100%, no es en cuotas, es total, es una conversión verdadera, es una entrega total a Dios. Lamentablemente el que no se entrega así no va a poder gozar de los privilegios que Dios tiene, porque lógico, Dios es justo y no va a premiar a alguien que hace su propia voluntad, su propio yo, ¿no? Y no hay un camino intermedio que yo pueda tomar. Por eso es importante decidirse en dónde estamos parados. O estoy en el camino de Dios o estoy en otro camino. La palabra de Dios menciona solamente dos caminos. No busques un tercer camino, no te busques un camino alternativo porque no existe. Allí en Mateo 7, 13 y 14 me habla la palabra de Dios de dos caminos solamente. Léanlo después ustedes, yo simplemente lo menciono. Para Dios hay dos caminos. Está el camino angosto, es un camino que conduce a Dios y a la salvación, pero entran pocos, muy pocos. Y después está el camino ancho que conduce a la perdición. Y allí entran muchos. Por eso la importancia de tomar una decisión y no ser parcial. No ser light, ¿sí? No vivir la meseta, vivir completamente entregado a Dios. Necesitamos definir y decidirnos cuál camino vamos a tomar. La decisión es hoy y ahora, es lo antes posible, antes que sea tarde. Dios dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, porque va a haber un día que no vamos a tener tiempo de arrepentirnos. Entonces el arrepentimiento es hoy y ahora. Nadie tiene la vida comprada. Yo puedo hoy estar acá y mañana no sé, porque solamente Dios sabe si mi vida va a continuar o no. Entonces yo tengo que estar lista. Yo tengo que estar lista para que, ya sea que tenga que partir o que venga Cristo, esté verdaderamente viviendo esa llanura bíblica, ¿sí? Esa línea recta, esa entrega total a Dios. Si ustedes después continúan leyendo allí en Joel, no lo voy a compartir por amor al tiempo, no quiero excederme con el horario, pero lean, yo les invito a que en sus casas después reflexionen, está anotada la cita allí en el bosquejo, a partir del 18, yo leí hasta el 17 ahí en Joel 2, lean del 18 al 27 porque allí hay promesas de parte de Dios para el que se entrega 100%, pero las promesas son para ese solamente, para el que se entrega, como dice ahí la palabra, de todo corazón, de ninguna otra forma, ¿no? Yo allí encontré varias promesas, simplemente voy a mencionarlo, usted después búsquelo en el versículo y léalo. Dice así, las promesas que yo encontré, ¿no? Perdonará a su pueblo. Cuando hay una conversión verdadera, Dios perdona a su pueblo, es el primer punto. Después encontré, enviará
abundancia de todo lo que necesitas. Otra promesa. Después me garantiza paz, alegría y gozo. A pesar de las circunstancias que podamos tener, Dios nos garantiza esto. Dice, Dios hará grandes cosas. Nuestra vida dará frutos. Dice después, habla de la lluvia temprana y tardía. Esto es la siembra y la cosecha en lo espiritual. Es la vida espiritual que vamos a tener abundante. Dice después, restitución y recuperación del tiempo perdido, o sea, un tiempo nuevo. Hasta el tiempo Dios nos va a ayudar a recuperar cuando nos ponemos en sus manos y nos entregamos totalmente, ¿sí? Después dice, alabaremos a Dios y conoceremos su grandeza. Yo quiero esto, yo quiero este camino. Yo me decidí por este camino. Vale la pena dejar mi yo, mi voluntad, mis propias convicciones para vivir las convicciones de Dios, porque ¿sabes qué? La conciencia nos llama al arrepentimiento. El arrepentimiento a la salvación, y la salvación trae bendición en esta vida y en la eternidad. Espero que este mensaje haya llegado a sus corazones y que la bendición del Señor los acompañe en esta mañana. Amén.